concreto. Pero luego, antes de pasar a la otra tipología, en las confirmadoras, que se llaman así en ambos mundos, en Bolivia y en Colombia, se encuentra la obediencia, dice, al precedente constitucional. ¿Por qué la obediencia? Porque dijimos que la confirmadora está repitiendo lo que la básica dice, repite varias veces en diferentes casos. Salud. Entonces, ahí se crea el precedente. ¿Por qué yo, juez, estoy decidiendo lo mismo que otros jueces ya han decidido? Porque estoy siguiendo ese precedente ya establecido para este hecho fáctico. Ante una situación de esta naturaleza, yo deberé obrar como mis colegas jueces. Y no estoy cometiendo ninguna prevaricación, no estoy cometiendo ningún ilícito, no estoy yéndome más allá de ello. Ahora, eso es una forma muy segura de razonar desde el punto de vista del juez. Por eso es que el abogado que está litigando puede anticipar el resultado si sabe que hay una línea jurisprudencial. Ahora, el juez también tiene la potestad de no voy a obedecer este precedente, la cantidad de sentencias que dicen que así debo resolver, porque en mi entendimiento voy a utilizar un método interpretativo distinto y voy a modificar la comprensión del caso. Y ahí van a hacer otra nueva línea, otra fundadora puedo sacar o una reconductora. Pero la idea de aprenderse esto es que en las confirmadoras nosotros encontramos el precedente. ¿Y qué es el precedente? Aquel razonamiento validado que ya se tomó en casos anteriores y que fue resuelto por jueces que abordaron causas o hechos fácticos similares. El precedente siempre se va a encontrar en la ratio decidente, siempre se va a encontrar en la parte o elemento fundamental de la sentencia. Ahora, de esas tres divisiones básicas, en Bolivia, a partir de López Medina, desde el 2012 en adelante, se han creado las variables que estábamos viendo en la página web: la moduladora, la reconductora de línea, la sistematizadora, la unificadora, que van a pasar a ser explicadas enseguida. La moduladora o sentencia ITO es aquella que modifica levemente o precisa la línea jurisprudencial, porque hay algo nuevo que se está tratando, porque hay algo diferenciador que hay que hacer notar en el caso que el juez está resolviendo. Sin embargo, no está cambiando la línea básica, el mismo razonamiento se sigue utilizando. Ahorita vamos a ver un ejemplo en la plataforma, creo que se puede subir igual. En cambio, la sentencia mutadora sí da un cambio radical, porque dije hace rato en mi ejemplo, hoy eres hombre, mañana eres mujer. Hoy estás entendiendo una figura jurídica como la seguridad jurídica, como derecho, y mañana lo entiendes como principio. Entonces estás cambiando totalmente el razonamiento. Hoy estás entendiendo que el lugar geográfico de ubicación de un predio hace que sea sujeto de reversión o no, y en otra vas a decir que eso no es suficiente, sino los informes de la municipalidad respecto al predio. Entonces, todas esas situaciones van a generar una mutación. Son las que menos hay, pero son las que más deberíamos estudiar para no cometer el error de citar una sentencia ya superada, algo que ha cambiado y que nosotros no nos hemos enterado, porque esto no sale en la noticia. O saldrá pues en la página web del tribunal o en algún webinar que haga un abogado constitucionalista, lo mencionará, o un penalista o un civilista, dependiendo de qué cosas se está mutando, ¿no? Y es por eso que uno tiene que estar al día. En el caso de la sentencia reconductora de línea, es aquella que retoma un entendimiento superado. Cuando la mutación sucede, se genera una nueva línea, decimos. Puede pasar años, 10, 5, 15, y por alguna razón el tribunal necesita retomar algo que aplicaba antes, y solamente el tribunal puede hacer eso, no nosotros. Entonces el tribunal reconduce la línea y dice: aquello que dábamos por superado, por muerto, lo vamos a volver a aplicar a partir de ahora, por la necesidad, por el alcance de la protección. Entonces la línea está volviendo a su causa original. Estamos, el overruling, sí. Y todas estas reglitas, el derecho boliviano, el derecho procesal boliviano, se ha ido copiando. Hay más de 27 reglas en el derecho anglosajón que se han desarrollado hace mucho tiempo y están en inglés, y las ha introducido acá a Bolivia para mejorar la capacidad de comprensión y análisis de las sentencias. Obviamente en las universidades no se enseña, pues no hay materias análisis jurisprudencial, debería haber, porque es algo nuevo, no entendíamos que el derecho había sido así. Estamos dejando un poco ya el lado del derecho romanista y estamos introduciéndonos con mayor fuerza a lo que es el derecho jurisprudencial por precedentes, muy Estados Unidos, muy Inglaterra. Y para esto ustedes pueden entender, incluso entre ellos hay diferencias. El caso famoso de Johnny Depp y su esposa, su Amber Heard,
tenían el mismo proceso en dos diferentes países, en Reino Unido y en Estados Unidos. Pero ¿de dónde nació el derecho de Estados Unidos? De Reino Unido. Y lo que en Reino Unido no fue procedente, en Estados Unidos sí, pese a que es el mismo sistema. Pero la evolución de sus resoluciones hace que se resuelva de distinta manera el mismo caso. Si en ellos varía así, que son el mismo sistema jurídico, imagínense de nosotros que es romanista, más le metemos ese mundo anglosajón. Ahora, nosotros no tenemos la culpa, el sistema constitucional ha cambiado porque la Constitución ha cambiado, y al cambiar eso, todo esto se ha introducido en cajón. Profe, aquí en la sentencia de conductora de línea, si bien usted dice que es el Tribunal Constitucional que tiene que reconocer, ¿no?, que hay una línea interior y volverla a insertar, pero uno tiene que inducirla o esperar que ellos lo hagan de como oficio. Eso. Ahí es buena pregunta. Uno tiene que saberse leer cuáles son las líneas principales y cuáles se han mutado. Entonces, al mutarse ya no se usa. Y puede que tú estés viendo un caso donde aquello que no se usa puedas invocarlo y mencionarlo. De acuerdo a la potestad que tiene el tribunal, se invoca ante su autoridad, ante los jueces, ante los vocales que van a conocer la causa, que se puede tutelar este derecho pretendido en base a una línea mutada, digamos, del 2002. Siendo la potestad de ustedes, les recuerdas el 115, siendo la potestad de ustedes proteger los intereses de los ciudadanos, se solicita se pueda reutilizar ese razonamiento ya superado, le estás pidiendo. Eso puede provocar, aquí no te van a entender porque ya saben los que trabajan en el órgano judicial, acá no entienden esas cosas, vas a perder aquí, te lo anticipo. Va a llegar eso en revisión a Sucre y allá van a leer esto y van a decir, claro, tenemos la potestad de hacer eso. Nosotros, Sucre, sí podemos hacer eso. Y allá van a revocar la decisión de acá y vas a ganar. Ahora, también sucede el caso que en las líneas mutadas ya se ha resuelto eso, alguien ya presentó esa causa y el mismo tribunal ha resuelto reconduciendo y retomando lo antiguo. Entonces tú citas eso, tal como sucedió en el caso X y Z, donde se recondujo la línea, por eso hemos visto que hay sentencias reconductoras, se solicita que suceda o se aplique lo mismo. Ahí sería, el resultado sería una sentencia aplicadora. Voy a aplicar aquello que ya se utilizó antes. Entonces, puedes solicitar o puedes provocar que suceda. Mucho depende de cómo entendemos el caso. Claro, porque si lo desconocemos, es como que si el juez se le ocurre hacer algo o conoce un caso y quiere aplicarlo, ahí lo haría, pero si no, en cambio el otro podemos inducirlo a que, obligarlo a que revise. Me has hecho recuerdo un caso que estábamos analizando y que lo dimos en la charla, no sé si el martes vinieron o lo vieron en la página web de la NUR, el caso Rifo Niñas versus Chile. Es un caso donde es una jueza, obviamente abogada, casada con un hombre, tenían 4 hijos, 3 hijos creo, 3 eran mujeres y 1 varón. Entonces se divorcian porque el esposo se da cuenta que su mujer había sido bisexual y se define al final por ser lesbiana, a pesar de que había sido su esposa, ¿no? O sea, primero era heterosexual, pero la mujer descubrió su verdadera identidad sexual. Entonces eso le molestó al esposo, nos divorciaremos, pero hemos procreado 4 hijos. Recuerden que era juez. Entonces, la tendencia natural de los niños debería estar con la madre, especialmente los últimos 2, una mujer y un niño que eran los más chiquitos. Y no pasaría nada, se lo deja con ella el marido al principio. Pero cuando ella expresamente empieza a tener parejas, mujeres, una mujer con otra mujer, él piensa que la costumbre está siendo dañada, porque no es normal que unos niños nacidos en un hogar heterosexual sean criados ahora por lesbianas. Dime. Disculpe, y en esa parte, al ser menores los niños, pero sí, por la condición, digamos, de que... Por eso aludió el papá al derecho chileno y le dijo, no, las buenas costumbres y mis hijos se van a perturbar. Porque, pues, y la ganaba todo el rato en Chile, diciendo, y los abogados chilenos, los jueces chilenos le daban la razón al padre, claro, por más jueza que sea, no puede ella cambiarles el chip a los niños. Sin embargo, ella misma siendo jueza, terminó siendo asesorada por una internacionalista y le dijo, no es lo que él te está juzgando, la costumbre es evolutiva y en realidad lo que tienes que proteger es la relación madre e hija, no la relación que tú tengas con tus nuevas parejas. O sea, en derecho le puedes ganar. Y el caso la ganó la jueza diciendo que no se debería quitar el vínculo materno-infantil, materno con los niños, precisamente porque hay una observación a las costumbres, ya que aunque los niños vivan con el padre, igual están sometidos a varios elementos o insumos que hacen una sociedad plural.
porque en los programas de televisión ya ven esta inclusión de besos, el programa de Buzz Lightyear, por ejemplo, la película, se besan dos mujeres, dos hombres. O sea, aunque mi hogar sea aparentemente protegido, el niño recibe estímulos de que hay una pluralidad de orientaciones sexuales distintas. Y no va a ser que su madre sea para que las niñas sean así. O sea, protegen un alto estándar que les sopapea a todos los jueces de Chile y les dice, ustedes no saben decidir, la costumbre es evolutiva. Sí, la progresividad. Entonces no podemos destruir el vínculo. Toda madre, a menos que se demuestre que esta señora madre es incapaz, que los pega, los tortura, no los atiende. Pero en por el mismo hecho tal vez del principio de progresividad, se debería dejar a un lado tal vez la costumbre, como dicen siempre, cuando hay una ruptura en el núcleo familiar, se separan los padres, se presume que va con la madre, que se tiene que quedar con la madre. O sea, es como que ya está estigmatizado eso y es un prejuicio que tiene que ir con la madre, no con el padre. Eso también no se está tomando en cuenta en la valoración psicológica. Sí, o sea, la presunción de cómo debemos obrar en razón de nuestra cultura, en razón de nuestra costumbre. Por eso es muy delicado decidir. Si no entendemos el caso, no vamos a saber cómo vamos a decidir, seamos los abogados patrocinantes o seamos los jueces. Y cada caso, especialmente con esta perspectiva, pongámoslo de otra manera. Cuando estaban en colegio ustedes, todos nosotros, no nos hablaban mucho del medio ambiente, si recuerdan, a menos que recién más o menos hayan salido bachilleres. Antes, ¿qué cosa es el medio ambiente? Botábamos las cosas y demás. Pero hoy día en los colegios todo el rato se recolectan botellitas, hace un proyecto comunitario, las bolsitas, y eso es bueno. Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha transversalizado, todo es medio ambiente. La universidad te dice, tráete tu toma todo, etc. Entendamos lo mismo que es el derecho. Antes, el derecho solamente era aplicación de ley y demás. ¿Qué cosas nos van a estar hablando de esta tontería? Lo que importa es lo que diga la ley, o lo que diga yo que soy el juez o el fiscal. Entonces, viene de a poco esto y se vuelve una transversal. No podemos ir con la ola de la resistencia. No. Tenemos que saberlo entender con el esfuerzo que sea necesario para poder usarlo en nuestro favor. Porque con el paso del tiempo, esto va a ser lo que se aplique. Esto y sumado el factor digital. Desde la Fiscalía ya se está aplicando el proyecto Justicia Libre, que es toda la notificación digital, expediente digital. Pues no podemos ir en contra de eso. Los que me dicen acá o en otros cursos, yo no soy bueno para computadora, entonces ¿para qué estudio Derecho? O sea, el derecho ahora es digital. 2018 se introduce la ciudadanía digital y eso no va a pasar ahorita, va a pasar en los futuros años y no va a cambiar. Entonces la litigación oral, la estratégica va a vaciar este conocimiento así medio duro en sistemas o plataformas digitales donde todos lo van a poder manejar. Hay que entender que pues estamos en un tiempo muy cambiante. Pero bueno, la sistematizadora lo que nos aporta es esta subsunción de adecuación del caso a la norma, y esta forma de aplicar pues nos va a brindar una mayor fuente de sentencias que podamos utilizar en un caso concreto. Por ejemplo, una sentencia sistematizadora en penal nos abordaría todas las sentencias que nos aportan para proteger el debido proceso, digamos, porque hay una subsunción del caso y la norma que nos sirve para poder citarlo en nuestro caso que estamos atendiendo. Las sistematizadoras tampoco son muchas, no causan un efecto de ganarle a las otras, causan el efecto de estudiar, de sumar a nuestra bolsa mayor herramientas. Es como, en vez de tener una granada con la que puedo destruir algo, me encuentro un paquete de granadas. Todos esos paquetes de granadas los puedo utilizar en distinta oportunidad. La sentencia sistematizadora no existe para todas las áreas. Las que más tienen sentencias sistematizadoras son las sentencias de orden constitucional civil, constitucional penal y constitucional familiar. Pero digamos, no hay sistematizadora en tributario constitucional, porque pues no son muchos los casos y no hay la cantidad para poder asimilar esta subsunción del caso a la norma. La sentencia unificadora, tampoco hay muchas, hay una triste sentencia unificadora, porque está unificando, como dice su nombre, razonamientos de la línea. Vayamos al caso en el ejemplo. Yo tengo un cliente que está luchando por la custodia del menor en la misma situación. Entonces, como decimos, generalmente la mujer se queda con la custodia del menor, a menos que podamos probar que no es apta. Entonces, pero por alguna razón el esposo quiere probar que su mujer no es apta y demuestra lo necesario para esto. Se sustancia ese caso acá en Santa Cruz, en la capital, y esta jueza determina darle la razón y darle la potestad al padre que está pretendiendo esto. Entonces, como esta jueza decidió, va a ir a Sucre por la apelación, por lo que corresponda, y van a ratificar eso, supóngase.
Pasa el tiempo y este otro abogado tiene un caso similar, va a utilizar ese precedente para tratar de ganar en los mismos razonamientos. Más allá de que esta jueza la vea o vea a otro, se va a generar otra situación en lo que se va a basar en la misma decisión. Ya van a haber 2 sentencias. Con el tiempo, imagínense que hay 4 o 5 sentencias dándole a un varón que ha podido probar que una mujer no es apta para quedarse con el menor. Pero lo más que va a suceder es una cantidad mayor de jueces que decidan que se quede con la mujer. Entonces, imagínense, tenemos, por decir algo, 100 sentencias que le dan la razón a la mujer que se quede con el menor y tenemos 10 sentencias que dicen que el varón debe quedarse con el menor. Ahora, ¿qué sucede? Cuando se genera ese paralelismo, la siguiente persona o abogado que tenga un caso, o el mismo juez que atienda un caso similar, va a decir: yo tengo 2 caminos. Hay mayor cantidad de los que dicen que la mujer debe quedar menor, pero también hay una cantidad necesaria, representativa de varón. Entonces, ¿yo a cuál voy a hacer caso? Y además utilizan criterios contrapuestos. ¿Será que podría generar una tercera vertiente? ¿O es tan fácil como mayoría manda? O sea, hay una cantidad mayor que se quede con la mujer. Cuando eso sucede, se pide que el tribunal emita una sentencia unificadora porque hay criterios contrapuestos. Yo como juez no puedo decidir, tengo un caso tan difícil que no puedo saber cuál hacer, y seguir la línea de la cantidad no me va a aportar razonamiento, porque simplemente me estaría escudando en la cantidad. Ahora, seguir la línea de la excepción tampoco. Y el tribunal, a pesar de que su trabajo es sacar unificadoras, no lo hace, porque el tribunal en Sucre son 9 personas, los 9 tienen que estar de acuerdo para sacar unificadoras. En cambio, estas otras lo pueden sacar las salas, la reconductora la puede sacar las salas, pero la unificadora solamente los 9. Y ponerse de acuerdo los 9 magistrados. Por eso, si vamos de nuevo a la página web y vamos a sacar los buscadores, no teníamos, este otro buscador es el completo, no teníamos este link en anteriores ocasiones. Las páginas tardan en cargar A veces del órgano. Se cae, ¿no? Sí. Sale el error por Si ahorita se cae así, imagínese cuando esté en sistema todos los procesos. Por eso es que hay páginas paralelas donde te suscribes o pagas para obtener jurisprudencia, no sé si han visto. No. Jurisprudencia constitucional se llama. Ya, entonces aquí está la unificación. Miren este cajoncito, los 2 cajoncitos son nuevos, el naranja y el morado. Pues cuando uno hace clic en unificación, solo hay uno. Ni siquiera se llama sentencia, porque es resolución, ¿okay? Es un tipo de sentencia, sinónimo de sentencia o sinónimo de fallo. Ahora, doctrina constitucional. Entonces, hay unificación de criterios en el área laboral. Es la única sentencia para las combinatorias de tipo laboral. Esto es laboral constitucional. Entonces, necesitaríamos unificadora para penal, unificadora para civil, unificadora para familiar, cada materia, para todas las materias y en distintos casos. Entonces, ese es un trabajo que no hace, más bien estos magistrados que están saliéndose se van a pasar a la historia, si quieren, por ser los primeros en sacar esto que ya deberían haber sacado otros magistrados. Entonces, aquí te explica en qué consiste la unificación. Las 4 salas nos estamos poniendo de acuerdo para que todos los abogados, jueces puedan resolver esto en causas laborales, obviamente, ¿no? Y te va a explicar el precedente, por qué tiene que tener estos efectos. Por eso les decía, a veces leer esto es más que escuchar una clase. Si quieren, lo lean. Pero cuando entra ya el razonamiento, acá la vinculatoriedad horizontal y vertical, aquí está, fundamentos normativos de la combinatoria de reincorporación laboral. Si van a ser laboralistas que tengan un caso, esto es lo que hay que leer. Porque no puedo ser laboralista sin leer esto, no es muchas páginas, no 30. Al ser dogmática constitucional es el razonamiento unificador. Ningún juez en materia laboral podría definir algo que no está en esta sentencia respecto a esta temática.